El día de hoy vamos a ver un problema que se relaciona con las malformaciones que afectan al sistema nervioso. ¿Ya? Son malformaciones que tienen que ver con la columna, más que todo, ¿no? En la primera parte. Y como ya hemos dicho varias veces, lo mejor es empezar siempre desde afuera para ir ingresando a la parte más interior. Y dentro de estas malformaciones vamos a ver los problemas que afectan a la columna. ¿Y qué sería una malformación? Un defecto que ocurre a nivel intrauterino. Algo que se está formando mal, que se ha formado mal, una falla de fábrica. Eso es una malformación, ¿no? Que puede haber alteraciones genéticas, hereditarias, puede haber problemas de contaminación durante el embarazo, o intoxicaciones, una serie de cosas que pueden llevar a producir estas cosas, ¿no? Pero las que vamos a ver ahora no están tan relacionadas con esto. Tal vez con un poco de carencia de algunos elementos. Y si nosotros tenemos esta vértebra, aquí está el disco, aquí está el agujero vertebral y acá dentro está la médula con su raíz. Muy bien. Y aquí está la piel, que es lo más externo. Si nosotros hacemos un dibujo como estos, pero visto de perfil, la apófisis espinosa, aquí está la médula, salen las raíces, y aquí estaría la piel. Entonces, si vemos lo más externo, va a ser la piel. Y en la piel podemos encontrar algunas lesiones, como ser alguna alteración en la piel, en la espalda. Esta. Entonces, ¿qué podemos encontrar ahí, acá, en esta piel? Podemos encontrar que la piel sea un poco más delgada, o que esté hiperpigmentada, que esté más oscura, como si fuese un lunar, alguna cosa. Entonces podemos ver eso. Y si nosotros vemos eso, y esto lo va a ver el neonatólogo, el momento en que nace el producto y revisa al chiquito y ve alguna cosa. Entonces podemos encontrar que hay alguna alteración en la piel, que esté más pigmentada, que esté más delgada, que sea más transparente, o en su defecto, que tenga mayor vellosidad, el peludo que se llama, ¿no? Más que el resto. Eso podemos ver microscópicamente, y si no, la mamá se va a dar cuenta de eso, pero es el pediatra neonatólogo que se da cuenta de eso. ¿Y qué tiene que pensar? Que si hay esta alteración, no es porque el chiquito se haya accidentado o hayan golpeado, no, algo pasa ahí. Y tiene que hacernos pensar que si hay esta alteración, quiere decir que algo podría haber acá adentro, además de. Entonces tendríamos una mancha acá, como han debido haber nombrado lo que es la mancha mogólica, ¿no? Que antes le llamaban la mancha mongólica. Y en Mongolia, que es un país que está por China, por el Asia, ellos se quejaron y dijeron, no tienen que llamar mancha mongólica, porque nosotros somos mongoles, ¿no? Sino en eso quedó que debería de ser una mancha mogólica, como una equimosis, algo ha pasado ahí. Y como es recién nacido, no vamos a pensar que sea un traumatismo, a no ser que hubiesen usado los forceps, que hoy día ya no usan para nada, ¿no? Conocen las pinzas que se meten dentro de la vagina para llegar al útero
y jalan con las pinzas la cabecita del producto del bebé. Antes se usaba eso bastante. Creo que hoy en día ya no, ya ni debe haber ya nada de eso. Entonces, si yo veo algo, tengo que sospechar que algo puede haber ahí adentro. Esta piel está dañada y es más débil. Bueno, podemos ver eso y sospechamos que podría haber algo ahí adentro. ¿Y qué es lo que podría haber ahí adentro que está afectando? Que una de estas vértebras no exista. Entonces la falla ya estuvo ahí. Acá hay la otra vértebra y esta sí existe, pero esta no existe. Entonces hay una agenesia de esta vértebra. Y este espacio quedaría vacío. ¿Ya ven? Estaría vacío, sería un poquito más débil. Siempre yendo de afuera hacia adentro. Nos podríamos ver que esta vértebra no exista y nos podría llamar la atención y el riesgo de que encontremos que no hay un pedazo de hueso acá que esté cubriendo a esta médula que está aquí. Y correríamos el riesgo de que esta médula se pueda salir así, va a estar expuesta, va a ser un poquito peligroso. Como esto es más débil, un manipuleo, cualquier cosa puede rasgar esta piel que es mala y producir una infección. Bien, pero veamos la otra posibilidad, que esta piel, hay esa marca ahí, esa señal, pero hay el hueso, y el hueso está ahí. Lo vemos así, el hueso está normal, pero esto está medio hundido. Entonces, ¿qué podemos pensar? ¿Por qué nos llevaría a pensar? Este hueso, en vez de ser así, este hueso no se haya terminado de cerrar, como ser esto. Entonces ha quedado así, le faltó un pedacito para hacer eso. Y aquí va a haber una rama de estar aquí, otra rama de estar acá y esto vacío. Y a eso nosotros le llamamos espina bífida, espina abierta, separada. Y justo en este lugar donde está esto, esta piel va a estar dañada, va a estar hiperpigmentada, va a estar más delgada. Y lo que decíamos hace un momento, que si no hay esta vértebra acá, esto estaría libre y sería mucho más problemático. Pero acá hay eso. Y esta es la señal, esta es la muestra de que algo tenemos que revisar ahí. Y hacemos exámenes, sacamos radiografías, tomografías y nos enteramos que no había habido hueso acá. Y a eso nosotros llamamos espina bífida. Es una patología relativamente frecuente. Se habla de que hay un problema de vitaminosis B. Por eso es que a las mamás en el periodo de gestación siempre les hacen una sobrecarga de vitaminas, vitamina B, pensando en esta posibilidad, ¿no? O alguna otra malformación. Si hay antecedentes familiares o en la misma ecografía que se les hace a los chiquitos, se logra ver esta figura, ¿no? Porque los huesitos, vamos a ver que no está muy cerrado, entonces ya podemos hacer cosas ahí. Y vemos esto, entonces quiere decir que esto está abierto. ¿Cuál va a ser el riesgo de que esto esté abierto? Uno, que la médula se salga por ahí y se produzca un cele. Entonces la médula o la dura madre se va a salir así, porque la presión del líquido cefalorraquídeo y todo va a hacer que esto se presione y me produzca una imagen como esta. Entonces la piel va a estar sobresalida porque hay algo que está empujando desde adentro. Y así la vamos a ver a la piel.
como un buboncito ahí con los cambios de coloración en la piel, ¿no? Entonces a eso llamamos nosotros un cele, ¿no? Ahí va. Y el pediatra tendrá que estudiar y ver esto y sacar radiografías, tomografías, todo para ver si esto está acá. Bien. Puede ser que la dura se ha venido hasta acá. Entonces llamaríamos a esto meningo cele, porque es la dura que se ha hecho un cele. Bien. Puede ser más complicado, que no solamente sea la dura la que se ha salido porque esto está hueco, pero puede ser que los nervios que están acá, la cola de caballo, de algunas cosas, estén por acá, también se hayan salido dentro de este cele. Eso es lo que puede pasar, un meningocele, ¿no? Generalmente se da con más frecuencia en las niñas, se lo detectan de forma temprana. ¿Y qué puede pasar? Si el neonatólogo ya sabe esto, ya ha sacado todas estas cosas, tendrá que hacer un seguimiento y comunicar a la mamá cuál es la situación. Pero si no ha sido asistida en un hospital, la mamá, y ella descubre que hay esto que está salido, es una hernia ahí, ¿qué puede hacer? ¿Qué es lo que hace? Trata de reducir, de meter. Le empuje, como es blandito, pero esa no es la solución. Uno, que la piel está mala, está delgadita, es piel anómala, puede perforarse, puede romperse, puede abrirse, producir un corte. Y al bañar al niño, una serie de cosas, puede ocurrir esto, que se rasgue esa piel más dura. ¿No? ¿Qué es lo que hacen muchas mamás? Le colocan una almohadita ahí adentro, aquí encima. Le fijan con una tela, con una venda para que eso se meta. Y que naturalmente desaparezca. Pero lo habitual es que eso no ocurra. ¿Por qué? Porque es la presión del líquido que está viniendo acá que sigue formándose. Entonces la señora lo que tendría que hacer es ir al médico y ver, detectar esto. Porque esto, ¿qué puede producir? En un bebé no nos vamos a dar cuenta de nada. Va a ir creciendo, va a tener su bolita ahí, le reducirán, harán algo, la cuidarán. Pero esto va a seguir creciendo y se va a ir adelgazando y cada vez va a ser peor. Y puede romperse, puede abrirse esto. Y se puede infectar. Y nos va a dar una meningitis. Ya va a estar en contacto directo. Ya no va a haber piel. Entonces, lo que hay que hacer es controlar estas cosas, ¿no? Evitar que la mamá empuje eso. Es decir, no, señora, no haga eso. Hay que explicarle que no tiene un pedacito de hueso y que hay que hacer una cirugía, porque a la larga esto puede traer problemas de déficit neurológico. ¿Cuáles serán? ¿Qué podría haber? Dolor en primer lugar en esas zonas o alteración neurológica motor, porque los nervios, esto generalmente ocurre acá a nivel alto, no abajo, no es acá. Entonces puede ser que los nervios estén ahí adentro y que tengan dificultad para caminar, que es otra alteración un poquito más grave. El tratamiento es netamente quirúrgico. Entonces lo que tenemos que hacer es una incisión, abrir la piel, ver, estudiar con la resonancia, con la tomografía, y ya sabemos el interior de esto. Eso solamente puede ser agua o pueden ser los nervios que se han metido acá. Si solamente es agua, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos este saco, una cosa grande, una línea, se corta el sacro, y hacemos lo que se llama picatura. Entonces, esta es la pared de este saco, corto aquí, entonces se divide en dos, y ahí yo voy a revisar qué hay ahí adentro. Serán nervios, solamente será agua, lo que fuese. Y estiro la piel y coloco una sobre otra.
de lo que era así, estiro y coloco así. Y hago doble sutura a este lado y también a este lado. Bien fuerte. ¿Qué va a pasar ahí? Esto va a reducir. Ya no va a haber esto. Va a quedar así, con este botón. Y después cierro la piel, todo, y hay que tener cuidado, ¿no? Porque a la larga puede volver a formarse esto, pese a tener doble capa, pero la fuerza de acá es esta. Como es una piel, o es una persona que ya tiene algún déficit, habría que considerar que se puede volver a operar. Si sale de nuevo, hay que volver a operar. Esa es una de las formas de poder tratar esto. No se piensa en rellenar esto con hueso. Podrías ponerle una planchita, digamos, pero como son recién nacidos. Y puede que no dé ninguna dificultad, y cuando la niña sea más grande, recién presentar algún déficit motor, al caminar le duele, algunas otras cosas. Es corriente que estas niñas sufran infecciones urinarias a repetición. Por eso es otra de las formas de controlar. Que hasta grandes tienen ese problema. Ya se ha cerrado esto, pero queda. Y hay que hacer controles periódicos para ver que esto no esté volviéndose a formar, a reproducir. Esta sería la espina bífida, que tiene nomás bastante frecuencia. Se habla de desnutrición, bien. ¿Qué puede pasar si esto está más arriba? Porque acá solo había saco dural y las raíces nerviosas. Cuando hemos hecho la operación, abrimos este saco, hay que tener mucho cuidado de no encontrar las fibras ahí, porque no puede cortar una fibra. Un filetito nervioso podemos paralizar los miembros. Hay que ver de reducir, ver exactamente que no haya nada. Pero, ¿qué puede pasar si esto mismo ocurre, pero mucho más arriba? Esto es a nivel sacro, mayormente. Pero si nos vamos más arriba, ¿qué podemos encontrar? Sigue el conducto aquí, pero acá ya está el cerebro, cráneo. ¿No? Y vemos que no hay una parte de la parte posterior del asco posterior del malogré. Entonces aquí tenemos que pensar que no solamente hay dura, aquí ya está la médula, y la médula está acá, el cerebro viene así. Pues como esto está vacío por este mismo mecanismo, no hay nada, esto se puede salir. Y es un cel, meningocel. Igual, la mancha en la piel está en la parte de arriba. La mancha en la piel más delgada, todo se sabe. Y esto, como es más alto, ya me va a dar otro tipo de clínica y otro tipo de alteraciones, que es un poquito más delicado. Pero puede pasar que acá el cerebro o la médula se salga. Que va a ser mucho más grave, por supuesto. Mayor deformación. Entonces esto nosotros vamos a llamar ¿qué? Meningoencefalocele, porque el encéfalo está acá. Y esto es mucho más delicado porque ya está la médula salida ahí, ya te va a dar otro tipo de clínicas. No es tan frecuente como esta de acá, pero ocurre. Una de las cosas. Esto mismo puede pasar, pero a nivel de el occipital, donde ya no hay occipital, porque es una malformación. Entonces aquí ya se va a salir todo. Y aquí va a estar el cerebro. Y el daño, por supuesto, que es mucho mayor
ya son niños que ya nacen con discapacidad, una serie de cosas, alteraciones, otro tipo de alteraciones más, porque el cerebro está ahí. Y no es cuestión de agarrar y empujarlo allá adentro al cerebro, porque puedo hacerlo mecánicamente, pero ¿cómo puedo distorsionar esto? Y puedo alterar el orificio de drenaje del líquido. No es que le empujo. Y generalmente estos chiquitos ya vienen con otra gama de malformaciones, ya. Muchos de ellos ya son incompatibles con la vida. Bien. Esa es una de las cosas que vienen acá. El tratamiento, por supuesto, es quirúrgico con mayor beneficio. Si es meningoencefalocele, se podría hacer todo eso, dependiendo también cuál es el estado del niño. Son niños con más deformaciones, ya no aguantarían inclusive hacer una cirugía, inclusive los papás ya son un poco más resignados, se sabe cuál es el futuro de estos niños, ¿no? Así como malformaciones de esta parte de la columna. Entonces, meningocele, solamente la meninge, meningoencefalocele cuando se sabe todo. Bien, ¿alguna duda o pregunta? ¿Cómo sería el mecanismo por el cual el cerebro más, o sea, sucedería lo que se el meningoencefalocele? Es que llaman pues el soporte de los huesos. Los huesos, las vértebras, contienen a la médula, entonces es un tubo, un caño, ahí está. Pero si a ese caño le hacemos un agujero, la misma presión del cerebro, del líquido cerebral, empuja hacia este hueco que está acá, se empieza a salir, la presión es grande y se empieza a salir todo el cerebro, bueno, dependiendo del tamaño. Bien, ¿qué otro tipo de problema podríamos tener? Ustedes saben que la cabecita del bebé no está completamente cerrada, son varios huesitos, el frontal, parietal, occipital, todos estos, y están separados, no nace el bebé con toda su calavera íntima. ¿Y qué es lo que puede pasar? Dos cosas. Una es que el cerebro está dentro de la cavidad craneana y está en contacto directo con la dura madre y la dura madre con los huesos. Y los huesos empiezan a cerrarse en los primeros meses. Y se toca a los chiquitos que los huesos están separados. Los dos parietales están separados aquí, parietal y frontal están abiertos. Y de ahí vienen las estructuras etmoidales, romboides, todas esas cosas, las fontanelas, ¿no? Que uno las puede tocar. Y el neonatólogo lo que tiene que hacer es examinar si la cabecita está con sus fontanelas abiertas, está creciendo, ¿no? ¿Qué puede pasar con ese hueso? Puede ser que el huesito no empiece a crecer, porque cuando los huesos crecen del cráneo son como sierras, y una sierra encaja perfectamente una con otra y se cierran bien. Pero esto pasa después de meses. Puede ser que el cerebro crezca más que eso, porque el cráneo es lo que da la forma al cerebro. Pero si estos huesitos no se cierran, el cerebro está creciendo, va a distorsionar más eso y van a quedar las fontanelas mucho más abiertas. Y eso no va a tener hueso. Por un lado. Y por el otro lado, que es lo más frecuente, es que por una patología que se llama craniosinostosis, estos huesos se acercan demasiado rápido, inclusive inútil. Se llegan a cerrar, deberían estar así separados, pero se cierran y al cerrarse bien, se juntan esas suturas y el cerebro queda atrapado, ya no puede. Y el cerebro empieza a sufrir deterioros y se vuelve más chiquito.
Y estas suturas a veces son tan fuertes que entre sutura y sutura, en las dos líneas de sutura, en la línea de sutura, se forma sobre un hueso, digamos, una cosa así. Se han suturado tan rápidamente y empieza a crecer más exceso de hueso sobre esa sutura. Se hace como un lomo, digamos, y la cabecita es mucho más pequeña y ya da otro tipo de problemas. ¿Qué problemas? Que son ya la microcefalia. Los cerebros chiquitos son pacientes que no pueden ver, que no pueden caminar muy bien, no pueden hablar, dependiendo del texto. Pero ese cerebro ya ha sufrido en su formación y es muy probable que no puedan recuperar el habla o la reacción que tienen. Dependiendo cómo se cierran estas suturas, eso va a depender mucho, la forma de la cabeza, que es redonda, va a variar. Entonces, si estas se cierran, estas dos se cierran fuerte, y estas no se cierran, entonces la cabeza va a empezar a crecer hacia adelante o hacia atrás y me va a dar la cabeza ovoide, forma de huevo, ¿no? Que es la dolicocefalia. Estos se agrandan, son cabezones, unas frentes tremendas tienen los chiquitos. O si es la otra, la que no se cierra o se cierra muy temprano, que sean estas, las de aquí, entonces esto, ¿qué va a dar? Que la cabeza va a empezar a crecer como un hongo, ¿no? O si no, en su defecto, todas empiezan a crecer y hay una cabeza gigante, los cabezones gigantes. Entonces eso puede pasar por esta situación que es de cráneos. Eso, por supuesto, el neonatólogo debe darse cuenta, o durante la formación fetal, en la ecografía, los ecógrafos hoy en día son muy precisos, muestran exactamente lo que está pasando. Ya pueden medir inclusive ellos el tamaño del cráneo, si se está cerrando, eso ya ven qué se puede hacer, ¿no? Inclusive se han hecho cirugías in situ, porque el tratamiento para esto es que evitar que ese hueso se cierre rápido. Se cierra rápido y me daña el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una cirugía, cuando esté bien definido todo, cuando vemos que esto está bien osificado, se hace una cirugía donde hacemos una línea de corte acá de la piel, se abre la piel, tenemos el hueso y sacamos ese hueso que está aquí sobre esto y lo separamos, cortamos ese hueso malo acá que se ha hecho como una loma acá, sacamos todito según la sutura que sea la afectada, si es transversal o longitudinal, sacamos ese pedazo de hueso y se cierra, queda ese hueso expuesto, ese cerebro queda expuesto, sin el hueso, ¿no? Así, con la piel encima. Hay que tener muchos cuidados para que no se afecte, no se cosas. A veces cuando el problema es muy grande, son todas las suturas las que se han hecho en la microcefalia, se saca todo esto en situaciones extremas, así. Se le saca toda la tapa del cráneo y queda el cerebro con sutura, así pelado. Sobre eso se colocaría la piel. Entonces esos huesos van a empezar a crecer porque están creciendo anómalamente, demasiado rápido, crecen. Eso ya se va controlando hasta que lleguen a su límite y ya se puede controlar, ¿no? Algunas veces cuando el hueso es muy rápido crecimiento, eso ya se lo puede terminar. Si este es el hueso, se lo envuelve al borde descubierto que hemos creado en el hueso y le colocamos como un plástico ahí, lo forramos así, todo el borde se vacía en los dos lados para que el hueso no se aproxime tanto. Entonces, y lo más extremo, por supuesto, es sacar todo esto así, quedan sin esto. Bueno, pues claro que hay que tener mucho cuidado en pacientes como tratamientos para la cráneo
sinostosis. Inclusive en algunos lugares hacen esa cirugía dentro del útero. Cuando ya está bien determinado, ya se sabe qué es eso, entonces dentro del útero. Abren a la mamá, abren al útero, ven en el cráneo, ahí adentro pueden hacer esto. Después cierran todo y ver cómo evoluciona. Bien, es otro tipo de malformación. ¿Qué otra cosa podemos encontrar así que afecta a la malformación? O que produzca la malformación. Este es el cerebro. Aquí está el conducto raquídeo y la meninge está cubriendo. Y el líquido cefalorraquídeo que se produce aquí dentro de los ventrículos y tiene unos drenajes el líquido cefalorraquídeo. Y tiene un drenaje que está dentro del canal raquídeo. Y todo este líquido que se produce acá permanentemente va saliendo por el tercer ventrículo, que es así. El cuarto ventrículo, que es así. Aquí está el cerebelo. Este es el cerebro. Entonces el líquido cefalorraquídeo se produce acá, pasa al tercer ventrículo, de aquí al cuarto ventrículo y de aquí cae por dentro del conducto raquídeo, dentro de la dura. Llega aquí abajo y desaparece, se va reabsorbiendo. Se produce, baja hasta aquí y desaparece. Otra forma que desaparece el líquido cefalorraquídeo es a través de los grandes senos que hay acá. Llega ahí el líquido cefalorraquídeo y tiene unas conexiones pequeñas que van a ir a los senos y de ahí desaparece. Se produce, desaparece. ¿Y este líquido para qué sirve? Para emulsionar, para humidificar permanentemente al cerebro, a todo, al tallo, a todo. Está bañado permanentemente, si no se seca. Y también sirve como amortiguador, porque cuando hay movimientos bruscos en la cabeza, eso protege acá, como tener un globo. ¿Qué es lo que puede pasar en este sistema ventricular? Que viene desde acá, los ventrículos laterales, tercero y cuarto. Que puede haber dos instancias. Que se produzca una mayor secreción de líquidos cerebrales. ¿Por qué se puede dar eso? Aquí están los plexos coloideos. Estas blancas, que son como racimos de uva. Tienen varios globitos. Entonces, por alguna razón empieza a producirse mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo. Y esa mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo no se elimina como si fuese normalmente. Entonces hay mucho líquido cefalorraquídeo y empiezan a inflarse los ventrículos. Cuando estos ventrículos se inflan con más cantidad de agua, llamamos hidrocefalia, una cefalea con una cavidad de agua más grande. Crecen los ventrículos estos. ¿Y qué me van a producir? Dolor de cabeza, por supuesto. Alteraciones motoras, no va a poder caminar muy bien, hay desequilibrio. Va dañando ese exceso de líquido, va dañando al cerebro, la corteza, puede producir ceguera y una serie de cosas. Pero la cantidad de líquido sale de acá y continúa hasta acá y continúa acá. Eso nosotros llamamos hidrocefalia comunicante, porque todo esto está comunicado, normal, pero hay mucha cantidad. Si es un bebé, este cerebro que es más grande empieza a empujar los huesos que todavía no estaban saturados y empieza a crecer la cabecita, se hace una macrocefalia, los va separando a los huesos, así. La clínica, por supuesto, fácil darse cuenta, la mamá va a notar que eso está creciendo y va a tomar algún recaudo. Es la hidrocefalia comunicante.
produce más por algún tumor o por alguna otra causa, pero esto llega hasta aquí abajo. Pero ya produce sus problemas. Habría el otro tipo de hidrocefalia, que sería la no comunicante, quiere decir que lo que se produce acá, que puede ser la mayor, no llega hasta aquí. ¿Por qué razones podría no llegar hasta aquí? Porque hay una obstrucción en algún lugar de estos, por un tumor, por alguna infección, alguna otra cosa. Se obstruye. Y es lógico pensar que si esto está obstruido, este tubo está obstruido, este líquido se va a seguir produciendo y se va a producir el hidrocefalia. Esa es la no comunicante, porque hay un stop. ¿Cómo tratamos esto? Siempre hay que tratar de ver la causa que ha producido esto. Y en este lugar, donde está obstruido, hay que determinar cuál es la causa. Puede haber sido una infección, una aracnoiditis. La aracnoiditis hace que se inflame eso y me tapa este drenaje. O aquí que hay una lesión ocupativa, un tumor, que es lo más frecuente. Entonces, el tratamiento en qué va a consistir. Si es un tumor, por supuesto lo voy a sacar. Y si es otro tipo de situación, ¿qué voy a hacer? Hago lo que se llama la derivación ventrículo-peritoneal. Coloco aquí, a través de un orificio de trépano, coloco acá, abro la piel, abro el hueso, abro la dura madre, abro el cerebro porque tengo que cortar el cerebro mínimamente y a través de ese camino, esos cortes, introduzco un tubo hasta el mismo ventrículo. Y este tubo tiene poros, tubos así, tiene huequitos acá, huequito este. Entonces yo introduzco esto y acá en la parte del cráneo, aquí afuera del cráneo está el hueco, ahí voy a colocar un sistema de recipiente que es de plástico, que es como una bolita que se aprieta y se desliza. Entonces el líquido va a venir a este reservorio y de este reservorio yo voy a conectar otro tubo que va a ir desde acá por debajo de la piel, por aquí, por acá, por acá, por acá, por dentro de la mama, llego hasta el peritoneo. Abro la piel, abro el peritoneo, le hago un pequeño hueco y este catéter lo introduzco al peritoneo, porque eso es ventrículo peritoneal. Y ese líquido excesivo va a venir acá, se va a llenar y va a ir drenando hasta el peritoneo, hasta la cavidad de esta peritoneal. Y esa cavidad está llena de las asas intestinales y está también llena de agua. Entonces el agua de arriba va a caer abajo, no va a haber ningún problema. Y el ventrículo se va a ir achicando, achicando, achicando. La persona va mejorando su actividad, ¿no? Eso es lo más clásico. Si son bebés, tenemos que tener el cuidado de conseguir estos catéteres largos para introducirlos acá, porque el chiquito crece muy rápido. Entonces, si no es muy largo eso, el catéter se va a quedar aquí afuera o se va a salir del peritoneo, va a quedar debajo de la piel, se va a hacer un bolsón o puede crear una fístula. Hay que darle un buen tamaño extra, no importa que esté enrollado, para que poco a poco se estire y no tengamos que sacar. Bien, podemos hacer una que se llama lo mismo, ventrículo atrial. Entonces, ¿dónde va a llegar este ventrículo atrial? Al atrio, a la cavidad. Ahí. Este tubito, en vez de que vaya hasta acá, va a venir al corazón. Y se va a llenar de agua el corazón de líquido cefalorraquídeo que se mezcla con la sangre, por supuesto, no es mayor problema.
Otra vía de conexión. De aquí a mismo, de aquí, en vez de llegar al corazón, en vez de llegar al peritoneo, va a llegar a dónde? A la cisterna magna, que es esta que es una cavidad. Recuerden que la cisterna magna es una cavidad que está entre la base del peñasco y la primera vértebra. Este espacio está. Delante de esto está la cisterna magna. Está por debajo del cerebro. Una cisterna grande. Ahí se conecta, se introduce a través de la dura, se la cintura bien, por supuesto, y el líquido se va a ir ahí. Y va a ir drenando líquido con líquido. El líquido de aquí va a llegar al líquido de la cisterna magna. En cambio, este otro se va a mezclar con el líquido del peritoneo. O este otro se va a mezclar con el líquido del corazón. Entonces son las tres cosas. La más corta, por supuesto, es la que va hasta la cisterna magna, porque de aquí a acá. La otra es más larga que llega hasta acá y la otra mucho más larga hasta acá. Entonces, esa es la hidrocefalia comunicada. ¿No? Puede ocurrir en cualquier edad y, por supuesto, estamos analizando como malformación en los recién nacidos. Y el tratamiento es netamente quirúrgico. La complicación acá en la colocación de la válvula es que se puede tapar por alguna razón. Al menos en las infecciones, el líquido cefalorraquídeo es más espeso, está lleno de proteínas. Como es más espeso, puede tapar esta derivación. Y ya no funciona, esto sigue creciendo, pese a tener la válvula, pero ya no se tapa. Tenemos que hacer la reposición de esto, sacar o colocar la válvula. Generalmente la válvula se la coloca en el lado derecho, porque este es el cerebro menos dominante. Si es muy necesario, antes se va a echar el lado derecho y tiene que hacer el izquierdo, por supuesto hay que tener un poquito más de control para no afectar las zonas motoras o más sensibles. Bien. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? ¿Cuánto tiempo tiene que estar al menos el niño con la derivación del peritoneo? Hasta que se resuelva el problema. Y las derivaciones teóricamente son para toda la vida. En el caso del niño, por supuesto, va a crecer y esto ya va a estar acá arriba. Habrá que ver cómo se resuelve esto. Si se ha resuelto con sacar el tumor o esto ya ha mejorado, porque hay que hacer controles tomográficos para ver cómo está. Es mejor dejarla ahí, a no ser que estés produciendo ya alguna otra cosa. ¿Alguna otra duda o pregunta? Doctor, disculpe, ¿hay otra derivación externa? Porque esta es la peritoneal. Sí, la derivación externa es lo mismo, pero en vez de tener este dispositivo que es la válvula, que es como un globito, el paciente lo aprieta, o la mamá. Se nota acá, la protuberancia, el plastiquito aquí. Está la incisión de la piel, por supuesto, la sutura, es fácil ubicarse, y la mamá lo que tiene que hacer es apretar eso. Aprieta y al apretar esto se infla y está succionando este líquido en exceso y aquí ya pasa al otro lado. Lo tiene que hacer varias veces al día. El paciente, en este caso no el niño, ¿no? Porque no va a saber cómo se. Si son pacientes mayores, eso es lo que se les indica que hagan. Unas 4 o 5 veces al día que aprieten, La otra es en los casos de una emergencia, ¿no? Que ya es muy grande el ventrículo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Colocamos este tubo, está acá el mismo tubo, pero en vez de conectarlo a el dispositivo, directamente conectamos a un otro catéter que va a estar expuesto, está bien cerrado. Esto está expuesto a través de esa pequeña incisión.
Y esto tiene que ir a un reservorio, una bolsa, un frasco. Y ya va a ir cayendo esto permanentemente. Esto hacemos en situaciones de emergencia, por ejemplo, cuando hay un hematoma o algún otro tipo de hemorragia, de hidrocefalia, para que vaya saliendo y desaparezca. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Así como el ácido fólico, digamos, puede ayudar a la prevención del desarrollo de malformaciones, ¿qué otras medidas de prevención, digamos, podemos recomendar a las madres que se embarazan para evitar este desarrollo? Para eso se les hace los controles de ecografía. Si en la ecografía, que les digo, ustedes ya lo saben muy bien, los ecógrafos sacan unas fotos, pero mejor que la persona viva, ¿no? Son muy exactos. Ahí ya se da cuenta el neonatólogo o el ecografista que algo está ocurriendo ahí. Se puede dar cuenta de malformaciones. Estas malformaciones pueden afectar o hidrocefalia o cualquier otro tipo, o que no falta no hay un bracito, lo que fuese. Todo eso. Entonces, él ve, para eso es el control ecográfico. Él ve si hay malformaciones. Y sobre eso explicará, por supuesto, al pediatra, explicará esto de acá, está el informe ahí, y qué se tiene que hacer, ¿no? Han hecho estas cirugías, hay un instituto en Buenos Aires muy famoso mundialmente, el Instituto Carajan, que es un instituto de pediatría neurológica. Y hay una doctora, que era la doctora Zucker, creo que apellidaba, que fue una de las primeras que empezó a hacer tratamientos in utero de algunas patologías, ¿no? Bueno, cuando vino acá a darnos charlas, unos congresos. Por supuesto que es muy impresionante estar operando ahí adentro. Y después de un tiempo ella vino y dijo que esas cirugías no eran muy convenientes. O sea, técnicamente uno puede entrar, corta, arregla las cosas ahí adentro, cierra, pero estamos haciendo un daño a una cosa que está en formación. Y abrirle el cerebro a una persona que está en formación, un feto que está en formación, eso no es gratis, siempre queda algo, estoy hurgando algo ahí adentro. Y creo que desistieron, ya no hacían con tantas frecuencias. Y eso uno se da cuenta después de haber hecho grandes series, por supuesto, o en muchos lugares, cada uno presente. Si un comienzo era una cosa milagrosa, qué lindo, hay que hacer todo acá, pero lo que viene después son los resultados. Se vio que no era muy favorable hacer eso. Y esa va a ser una de las formas, la ecografía, de mostrar a la mamá, esto es lo que tiene, qué tenemos que hacer. Hay que ver el desarrollo de ese producto en la ecografía periódica para saber cómo está creciendo, si ha bajado, si ha aumentado, qué deformación hay. Y una vez que ya salga el producto, ya se verá el tratamiento más definitivo, que va a ser mucho más cercano, porque el chiquito ya está formado. En cambio acá, dentro del útero recién se está formando. Como una medida preventiva sería el seguimiento que se hace a todas las mamás hoy en día de rutina. Cada mes tienen que ir para ver cómo está, ¿sí? Y ahí mismo se determina algunas falencias y cosas, ¿no? Se hace la punción del líquido, o sea, se obtiene el líquido amniótico a través de una punción, y se hace analizar ahí qué cosas le faltan, qué cosas tiene, ¿no? Y esa es otra de las formas de decir, bueno, este niño va a nacer así, digamos, ya más o menos se sabe para qué va a nacer así. Bien, ¿qué otra cosa podemos ver aprovechando esta figura de aquí? Que también es bastante frecuente. Este es el occipital. Aquí
Aquí está la fosa espinosa y aquí está el cerebelo, y aquí está el tallo. Ahí está. Este es el cuarto ventrículo, que sale el líquido desde aquí. Este es el tercer ventrículo, este es el cuarto, y de aquí ya se va a estar. ¿Qué puede pasar? Este orificio, por donde sale el tallo, puede ser un poco más grande. Pero más, puede ser un poco más grande o estar abierto por atrás, como espina bífida. Puede ser un poco más grande. Entonces, ¿qué puede pasar? La presión del cerebro y del cerebelo puede empujar a este tallo hacia adentro. Y la persona puede que no tenga ningún problema, no se da cuenta de nada, no tiene molestias, no tiene nada. Y cuando hacemos una placa de cráneo o de columna por alguna otra causa, digamos un traumatismo, ¿qué puede ser? Podemos ver que este orificio es más grande. Y como es más grande, hay la tendencia de este cerebro que se vaya acá por la presión, por la gravedad, vaya empujando. Y que un comienzo no produzca nada. Pero con el venir de los años, la persona ya empieza a tener dolores de cabeza, alguna alteración en los miembros superiores, falta de motilidad, alguna cosa. No hemos encontrado, no ha venido por eso el señor, por otro problema, hacemos la plaquita esta y vemos que eso está más grande. A eso nosotros llamamos malformación de Arnold-Chiari. Cuando este hueco es más grande, entonces el cerebro tiene que entrar. Un comienzo puede que no dé ninguna clínica, pero ya después con los años ya el paciente empieza a tener esos problemas. Porque estamos comprimiendo ¿qué? El tallo, y si está más abajo, mientras más grande es eso, por supuesto va a tender a caer más, entrar y apretar al tallo. Y puede llegar a los primeros niveles de los nervios. Entonces dar esa clínica de cefalea, mareos, parestesias, una serie de cosas. Estas son las malformaciones que afectan al sistema nervioso, las más frecuentes. Y como dijimos en un comienzo, malformación es algo que se está formando mal o que ya se ha formado mal. Y son las más frecuentes que tienen tratamiento quirúrgico. Aquí tenemos que operar esto, porque si no va a seguir entrando. ¿Qué podemos hacer? Como vemos que está entrando, no es que lo vamos a meter al cerebro más arriba y colocarle una cuña, no. Seguramente vamos a tener que abrir un poco más este hueco, o si no, esta primera vez. Entonces le estamos dando chance al cerebro o al cerebelo que está encajando acá, que no apriete al tallo. Ya, ese es el tipo de tratamiento que hacemos. Ampliamos ese orificio para que no se encaje y se trabe. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bien, jóvenes, entonces los dejo para que puedan ir a